Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conoces, soy el doctor Ramiro Ramírez y hoy quisiera hablarte de lo que es la infiltración. Hay que recordar, la gran mayoría de los problemas de la columna vertebral son secundarios a un proceso degenerativo, es decir, desgaste, uso, abuso, mal uso, paso del tiempo, y obviamente tiene que ver un factor de alimentación y de cuidados a través de la vida. Hay 4 padecimientos más comunes de la columna vertebral. Hay que recordar que el desgaste en la columna vertebral se llama enfermedad discal degenerativa. Es uso, abuso, mal uso, como les comentaba, el tabaquismo contribuye, manejar largos periodos de tiempo, manejar maquinaria pesada, es decir, son muchos los factores y nunca vas a saber exactamente cuál contribuyó en una mayor proporción. A veces me dicen, es que me caí. Sí, pero no podemos saber si eso fue el inicio o simplemente fue lo que terminó de sacar de balance a la columna. Si te propuso una infiltración, ¿qué significa? El problema que tiene la columna es que es una estructura muy avascular. ¿Qué significa eso? Casi no lleva sangre. Entonces, como casi no lleva sangre, su capacidad de reparación es muy baja. Y obviamente los medicamentos te puedes tomar la farmacia y no llegan al disco, no llegan al nervio pellizcado. Es por eso que cuando se agota el tratamiento conservador, es decir, terapia física, rehabilitación, simplemente a veces dejar pasar el tiempo también es una forma de tratamiento, se sugiere la infiltración. Lo típico de una infiltración, ¿qué significa? Es bajo sedación para que no duela, es en quirófano. ¿Por qué tiene que ser en quirófano? Porque realmente son muchos piquetes, son más de 20, 30 piquetes, entonces es en quirófano para que no se mueva y no le duela. Y obviamente eso facilita las cosas. Se puede ir a su casa el mismo día, lo único que le pido es que me guarde reposo 2 o 3 días. Y lo habitual que inyectamos son factores de reparación, es decir, lo habitual que inyectamos es plasma. ¿Por qué plasma? Porque la cortisona desinflama, pero echa a perder el cartílago y echa a perder el disco a mediano y largo plazo. A corto plazo va a decir que sí le ayuda, pero a mediano y largo plazo no sirve. ¿Qué diferencia tiene infiltración con bloqueo? El bloqueo habitualmente es ciego, al azar, al tanteo. A veces funciona, pero realmente es la forma más primitiva de inyectar la columna, ¿sí? Eso se hace con un anestesiólogo habitualmente y es bajo, solo, ¿sí? Destreza médica. En cambio, la infiltración no. Hay muchos tipos de infiltración. Le podemos inyectar el disco, le podemos inyectar la salida de los nervios, le podemos inyectar las facetas, que son las articulaciones de atrás de la columna, le podemos inyectar ligamentos, músculos, es decir, con un aparato de rayos X inyectamos todo lo que esté inflamado, todo lo que requiera mejorar sus condiciones. Como les comentaba, lo principal que inyectamos es plasma rico en plaquetas, es decir, factores de reparación de la sangre. Es un concentrado de los factores de reparación de la sangre. A veces también inyectamos médula ósea. ¿Por qué? La médula ósea es la cresta ilíaca de la parte posterior de la columna, porque ahí sí hay algo de células. Es decir, no hay tantas células, pero ya hay algo de células, por eso a veces agregamos médula ósea y a lo mejor hasta le propuse un concentrado de médula ósea, es decir, hay veces que no solo ponemos la médula ósea así como sale, sino que aislamos los factores de reparación de la médula, igual que se hace con el plasma, y esos son los que se inyectan. Obviamente el concentrado de médula ósea es más intenso que incluso el plasma rico en plaquetas, ¿sí? Entonces a veces inyectamos concentrado de médula ósea en columna y a veces inyectamos exosomas también y a veces inyectamos células. ¿Qué son los exosomas? Los exosomas son los factores de reparación que existen en el cultivo celular. No van células, pero son los factores de reparación entre la comunicación de las células. Entonces es como si fuera un PRP turbo, ¿sí? Pero son factores de reparación. Y obviamente inyectar células mesenquimales del adulto, le puede llamar células madre, pero lo correcto es llamar célula mesenquimal del adulto. Y esas habitualmente las que usamos son de placenta. ¿Por qué de placenta? Porque la placenta es una estructura muy vascular, es decir, tiene mucha circulación sanguínea, tiende a hacer muchos vasos y lo primero que se requiere para que un tejido se repare es que haya vasos. Por eso es que la placenta la utilizamos como las células mesenquimales de batalla, ¿sí? Entonces, es una infiltración, se va a su casa el mismo día, le pido que me guarde reposo 2 o 3 días, no ejercicio 2 semanas y nos vemos en 2 semanas. Y en 2 semanas yo le voy a decir
¿Qué sigue? Si lo mando a terapia o lo mando solo a hacer ejercicio básico, eso ya lo platicamos a las 2 semanas. Interesante, el resultado, ¿sí?, para saber si le funcionó o no le funcionó la infiltración de columna, son 2 a 3 meses. ¿Por qué tanto tiempo? Porque es un tratamiento regenerativo, es decir, trata de mejorar las condiciones de la columna. No está ocultando el dolor como lo hace la cortisona, no. Si le logro quitar el dolor o mejorar su dolor, es porque logramos poner en mejores condiciones a su columna. Entonces, el resultado es más duradero. Habitualmente hacemos 1 o 2 infiltraciones con diferencia de 2 a 3 meses entre ellas. Raro hago 3, generalmente con 2 es suficiente, pero obviamente si mejora con 1, pues solo le hacemos 1. Pero me gusta comentar que hay algunos pacientes que requieren un reforzamiento, por eso se puede necesitar de una segunda infiltración a los 2 o 3 meses. Entonces, ¿qué inyectamos? Cada paciente es diferente, pero lo habitual, si lo queremos ver así por orden, es el plasma, seguido del concentrado de médula ósea y de las exosomas, aunque si usted me pregunta, lo ideal sería ponerle células, porque las células es un tratamiento más intenso, pero por costo habitualmente iniciamos con plasma, con exosomas o con concentrado de médula ósea. Si le ofrecimos o le ofrecí un tratamiento de infiltración en su columna, hay que recordar que es el mejor intento de que mejore sin cirugía. O en caso de que usted esté operado, es el mejor intento de que vuelva a mejorar en una mayor proporción. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las cirugías son reparadoras, ¿sí? Y hay veces que se requiere reforzar con medicina regenerativa después de un procedimiento o si va lento en la recuperación. ¿Eso con qué tiene que ver? También con el tipo, grado de lesión que usted tenga, ¿sí? Pero la medicina regenerativa puede servir para evitar la cirugía, ¿sí?, para preparar para la cirugía, durante la cirugía o si no mejoró lo que usted esperaba con la cirugía. Es decir, la medicina regenerativa tiene lugar en cualquier momento. Obviamente hay pacientes que son quirúrgicos, es decir, hay pacientes que son de cirugía. Pero si le propusimos medicina regenerativa, le propuso una infiltración, le puedo decir que es la mejor opción de que mejore sin cirugía y la posibilidad de resultados satisfactorios habitualmente andan entre el 70-80%. Es decir, 8 de cada 10 de los pacientes que infiltramos se salvan o evitan la cirugía. Esos son los resultados satisfactorios. Le pudiera decir 99%, pero son mentiras. Los resultados satisfactorios que tenemos con infiltraciones regenerativas es habitualmente del 80%. ¿Qué ventaja tiene? Que le puede durar de 3 a 5 años, pero también depende de cuánto se cuide. Hay gente que parece que incluso se cura con una infiltración, pero hay que volverles a recordar, no deja de ser una columna lastimada que la pusimos en mejores condiciones, pero se tiene que seguir cuidando para evitar recaer y que requiera una nueva infiltración, ahora sí requiera una cirugía. Estamos para servirles. Cualquier comunicación que requieran acerca de programación, se comunican al consultorio, los puede atender Michelle o los puede atender Flor para programación, o si tienen más dudas al respecto, con todo gusto son bien recibidos con una nueva cita. No se les olvide, soy su médico, el doctor Ramiro Ramírez. Gracias.